El análisis de variables macroeconómicas es fundamental para la toma de decisiones y aplicación de la política económica, en particular aquellas políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos, es decir, las finanzas públicas. Como variables macroeconómicas se pueden estudiar el PIB y sus componentes, la inflación, el desempleo y la desigualdad. El PIB, en primer lugar, se estudia desde el enfoque de la demanda, que también se conoce como enfoque del gasto. Se estudia el comportamiento de las variables para Colombia y para Bogotá, para un periodo de análisis de 15 años. Cuando se verificó el comportamiento del PIB a nivel nacional y departamental para Bogotá, se evidenció en primer lugar un comportamiento homogéneo. Así, si la economía de la capital crecía, la economía nacional también presentaba crecimiento o caídas de acuerdo al periodo de observación, aunque no en la misma magnitud. Adicionalmente, se logró evidenciar que el producto de la capital participa aproximadamente con el 25% del PIB nacional, un porcentaje que es bastante alto. El PIB desde el enfoque del gasto contiene las siguientes variables: consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones, las cuales venían presentando un comportamiento satisfactorio hasta la llegada de la pandemia del COVID-19, que implicó una reducción de la demanda traducida en un menor consumo, menor inversión, mayor gasto público, menores exportaciones y menores importaciones. Otra variable macroeconómica que se estudió fue la inflación. El comportamiento de la inflación dentro del periodo de análisis para Colombia, así como para Bogotá, han venido mostrando una dinámica homogénea. Así, la variación mensual de ambos índices ha venido oscilando en promedio entre el 0,27 y el 0,29%. Sin embargo, en los últimos reportes, las variaciones del IPC han sido negativas a causa de la evidente caída de la economía colombiana. De acuerdo con los datos estadísticos reportados por el DANE en cuanto a las tasas de crecimiento del PIB y del IPC, se evidenció que existen periodos de tiempo en los cuales dichas tasas presentaban la misma dinámica de crecimiento. Sin embargo, prevalecen otros momentos en los que pareciera presentarse una relación inversa entre estas tasas, de modo que mientras una cae, la otra aumenta. La inflación también tiene una relación con el desempleo. Lo que se observó con los datos es una intermitente relación inversa en algunos periodos de tiempo. Sin embargo, el efecto es poco evidente y las variaciones de la inflación tienden a fluctuar más de lo que lo hace el desempleo. El desempleo para el caso colombiano y bogotano venía presentando una dinámica muy similar con cifras inferiores a los 2 dígitos. Sin embargo, tras la pandemia del COVID-19, estas tasas presentaron para el 2020 unas tasas de crecimiento superiores al 20%. En línea con lo mencionado, es importante entender la relación entre el desempleo y el PIB. De acuerdo con los datos de este estudio, la relación entre estas variables tiende a ser en la mayoría de los momentos una relación inversa. Así, cuando el PIB presenta caídas es cuando más notoria es la relación, ya que tiende a aumentar la tasa de desempleo significativamente. Por otra parte, otra variable importante fue la desigualdad. Para el presente análisis de desigualdad se estudia el comportamiento del coeficiente de Gini. Para el caso de Colombia y Bogotá, la dinámica de este indicador es muy similar, en tanto se mantienen entre 0,49 y 0,58. En cuanto a las finanzas públicas, en promedio para el periodo de análisis, el balance fiscal para el Gobierno Nacional Central de Colombia se ha establecido en la mayoría del periodo de análisis en las cuentas fiscales deficitarias. Las relaciones más significativas entre las variables macroeconómicas y las finanzas públicas fueron las siguientes. Se evidenció una relación positiva entre el PIB y los ingresos del Estado. También la inflación y los ingresos mostraron tendencias homogéneas y una relación positiva. Y por otra parte, el gasto presentó una relación inversa con la tasa de desocupación. En síntesis, las variables macroeconómicas cumplen un rol fundamental en la toma de decisiones dentro del marco de política fiscal, toda vez que el buen desempeño de la economía es un objetivo del gobierno. Así las cosas, se genera una serie de efectos circulares entre las variables que hacen parte del PIB y otras variables macro como la inflación y el desempleo.